Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía. Aquí estamos platicando este tema que vamos a iniciar el día de hoy con los amigos Gildardo y Bolívar acerca de una preguntota. ¿A cuánto asciende la deuda de México en el 2018? Pero antes, permítanme saludar a todos los que nos sintonizan aquí en el canal 35 de TV UJAT, aquí en las instalaciones del SECOM. Permítanme recordarles que este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Saludamos a todos aquellos que están sintonizándonos en todo el estado de Tabasco, en los lugares circunvecinos a Tabasco, que también nos ven aquí en la señal de este canal. También estamos en el cable, en el canal 9, y si van manejando, sintonícenos en 107.3 de FM, Radio UJAT, la voz universitaria. Y obviamente iniciamos el programa Aprendamos Economía. Bolívar. Maestro, buenos días. Gildardo, buenos días. El tema de hoy. ¿Días o tarde, maestro? El día de, perdón. ¿Tardes o días? Acaba de amanecer. De amanecer para usted. El tema de hoy es interesante. Hay especialistas en el tema de hoy de la deuda. Muy bien, maestro. Bolívar. Pero como todo, Digo, como Gildardo, Bolívar. ahora yo le cambié, caray. Está bien. Es la emoción que tiene Emoción. del programa, sí. Porque va a ser un programa muy interesante el día de hoy. Como todos los martes, en este breve espacio, como dice una canción cubana muy bonita, pero que es un esfuerzo que se realiza por los maestros de la carrera de Economía, de la División de Ciencias Económicas Administrativas. Tratamos una ciencia tan complicada, como dicen los tabasqueños, que parece una mata de chayote porque Agarra para todos lados. agarra para todos lados, no sabemos para dónde vamos, pero bueno, el esfuerzo yo creo que es válido y esperamos que el análisis, las reflexiones y la crítica constructiva que hagamos sirva de algo. Oye, no, olvídate que acuérdate que estamos regresando de vacaciones. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué hicieron estos días de asueto que tuvieron allá fuera de este recinto que es la universidad? ¿Qué hiciste, Bolívar, todos estos días que estuviste fuera? Nada, quedé en casa. En casa. Bueno, esas son las buenas vacaciones, ¿no? Acostadito ahí. Preparando el materiales para... Por eso esas equivocaciones, porque estamos arrancando hoy en vivo el programa Aprendamos Economía. Gildardo, ¿qué hiciste estos días? ¿Qué te hiciste? No, ¿Cómo ahí reflexionar sobre el triunfo que tuvimos en Lo que nuestras pasó en las actividades elecciones, personales. claro. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo que pasó y punto. Sí, ¿no? no, en nuestras actividades personales, las metas que hicimos un corte a medio año para ver el resto del año. Si ya las cumpliste. Si ya las cumplí. Y ¿Todas las todo cumplieron eso, o no? todo eso estuvimos analizando y reflexionando. Pues todo esto que hiciste es parte de la deuda que está anotada, ¿eh? Bueno, ¿para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? Arrancamos el programa sobre este tema con una pregunta que iba a desarrollarse en el transcurso del desarrollo del programa. ¿A cuánto asciende la deuda de México en 2018? Se acaba de ir este gobierno y es el gobierno que creo que mucha polémica despertó en cuanto al endeudamiento que tuvo el país. Hay unos datos por ahí que decían que cuando recibió en 2012 era como el 10-12% del Producto Interno Bruto de la deuda y él entrega como en el 39 punto y tantos por ciento del producto o más, porque acuérdate que siempre los organismos oficiales protegen la imagen del que gobierna y da datos que a veces no son reales. A ese 39 agrégale 3, 4, 5, 10 puntos más. Lo que sí encontré es que este señor antes de irse, la deuda aumentó en 193,881 millones de dólares. Una deuda que estaba entre datos de INEGI en 437,366,80 millones de dólares y se aumentó, según INEGI, 39,66% del Producto Interno Bruto. Es increíble la forma de endeudar el país, en qué se gastó, que más al rato vamos a ir analizando, una deuda
que no puede ser, es increíble que en 5 años pase de un 16% del PIB a un 39 o 40 o más por ciento, que decir 2 o tantos más del PIB. Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Las razones son muchísimas, si nos beneficia de alguna manera, existen fondos o capacidad para pagar esta deuda, es conveniente. Ahí vamos a ir platicando y desarrollando estos temas acerca de la deuda de este país. Es increíble lo que se debe y en dónde lo ves. Como por ejemplo cuando tú te endeudas y consigues algo a crédito y lo ves en una casa que compraste a crédito o lo ves en algún bien inmueble o inmueble que compraste a crédito, lo estás viendo. Pero los miles de millones de dólares que está endeudado el país, externa nada más, sin incluir la interna, ¿no?, que es otra cantidad estratosférica, ¿dónde lo vemos? ¿En qué se ve? Bolívar, te dejo la pregunta. Sí, bueno, yo siento que en este periodo que estás hablando, la deuda casi se duplica. Triplica. Bueno, pero también tiene razón Gildardo, o sea, vamos a definir el concepto de lo que es deuda. Tengo un dato aquí, que la deuda pública, o también llamada soberana, se entiende el conjunto de deudas que mantiene el Estado frente a los particulares u otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público centralizado. Esta la podemos dividir en las dos partes, la deuda pública y la deuda privada, ¿no? Esto es hablar conjunto, pero también hay otros rasgos más que también se va a las entidades federativas. Las entidades federativas también constituyen deuda, ¿no? ¿Realmente cuánto es el monto de la deuda, Gildardo? Por ahí hay un dato que tengo yo, me gustaría preguntarle. A mí, antes de entrar en el materia detalle de números, me gustaría ubicar la discusión, el porqué de la deuda. ¿Sí? La deuda, pues es algo que de alguna manera podríamos mencionar normal en una economía de mercado, cuando hay países que sus gobiernos y sus miembros de la sociedad no tienen la capacidad de impulsar un desarrollo y de solventar las necesidades que la sociedad demanda. El problema de la deuda, por ahí hay algunos teóricos que nos dicen que los países que llegamos tarde a nuestra conformación de Estados-naciones, cuando llegamos, México cuando se independiza. En el siglo XIX apenas, sí, ¿no? Bueno, no teníamos canicas para jugar, no teníamos dinero, la situación económica estaba muy complicada, muy enredada, y eso hacía que facilitara que otro país ya estable, organizado, con todo un avance económico y financiero en esa época, le hacía fácil decir, no te preocupes, yo te voy a financiar para los gastos o para ciertas necesidades. Todo préstamo implica, ¿qué cosa? Pagar intereses. Y es una modalidad del capitalismo, ¿no? Cuando hay capital que no se invierte en actividades productivas, es decir, producir bienes y servicios, pues están pendientes a ver a quién se los rentamos, que sería la palabra correcta, ¿no? A quién se los facilitamos para obtener un interés por el monto de la cantidad y por el tiempo que van a usar esos recursos. Definitivamente que nosotros estamos inmiscuidos en ese proceso. México siempre ha estado en el problema de que debe. O sea, debe porque no hemos tenido la capacidad como Estado-nación, por muchas razones históricas, económicas, sociales, políticas y culturales, como quieran llamarle, que dependemos. Fíjate que tú acabas de iniciar, yo llevaba el orden de esta manera, me llamaba primero cuánto ascendía y luego decir qué lo propició. Acabas de contestar tú, ¿qué propició esa deuda? Cuando no hay liquidez, cuando no la misma actividad productiva no tiene dinero suficiente para invertir. Y yo, ¿por qué se endeudaron?
¿Cuál fue la razón de endeudarse? ¿En qué lo ves esos miles de millones que se endeudaron? ¿En qué está? Si entran dólares, si tú acá adentro, ¿qué necesitas? Son pesos, ¿no? ¿Qué necesitas con esos miles de millones? Fíjate que en octubre del año pasado, el 2 de octubre, el gobierno que acaba de salir, colocó... ¿Cuál que acaba de salir? ¿Cuál? Bueno, que acaba de salir el Licio Peña y su grupo. El que todavía va a salir. Vamos a 31 de octubre ya. Pero que acaba de salir. Diciembre, bueno, va a salir. Está emocionado ya para que se vaya. Pues ya le falta poquito para él, bueno. Ya el que llegó va a tomar posesión. Fíjate, colocó 1.880 millones de dólares a 30 años. Antes de irse. Fue poquito. Bueno, el que ventilaron ahorita. Aparte de lo que ya tenía, pues. Entonces, ¿en qué lo vamos a ver esos 1.880 millones de dólares? Todo el concepto que diste, la justificación es sensata, está bien. Pero ya están aquí, ¿en qué? ¿En qué lo veríamos? ¿A la de nuevo aeropuerto? No tanto. ¿A qué? Yo me pregunto, ¿en qué? ¿Por qué sencillo? O sea... Tú hace unos programas anteriores decías tú, el caso de los argentinos, ¿no? Como se pusieron en contra del Fondo Monetario. Y que están ahorita ahí enredados los argentinos por lo mismo. Pero independientemente de Argentina, en México... A lo que va en eso, sí. Porque decían que le dio el Fondo Monetario una cantidad para pagarle los intereses de ellos, 17,000 millones de dólares, ¿no? Y ellos no están de acuerdo en eso. Yo siento que el público que nos está viendo por la televisión, TV UJAT, y los que nos vienen escuchando por Radio UJAT, yo creo que el concepto de deuda debemos clasificarlo en 3 aspectos. Deuda pública, que dejó Bolívar hace un rato, que es externa e interna, y deuda privada. ¿Sí? O sea, todo eso nos da una dimensión de que no solamente el Estado requiere de recursos para cumplir con sus compromisos y sus funciones que debe de tener. Claro. Pero en algún momento yo siento que el concepto de deuda no es negativo si se aplica en un sentido correcto. Si ustedes se acuerdan, en la Gran Depresión, ¿qué pasó? Muy bien, es realmente, por eso empieza, por la deuda. ¿Te parece que seguimos platicando sobre el tema de la deuda? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo aquí en las instalaciones del SECOM y tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para que nos llame y recibamos sus mensajes, sus salutaciones, cualquier comentario que usted nos quiera hacer sobre este tema que estamos hablando acerca de la deuda. Yo sé que todos nosotros, es raro el que no se ha endeudado, algo debes, ¿no? De un crédito de vivienda o de un coche o de algo, como te decía, que tangible que estás viendo. Pero estas deudas que se parecen a las tarjetas de crédito, ¿no? La deuda del gobierno, porque la usas y gastas en otras cosas y nunca se ve, pero tienes que pagar. Y esta deuda del gobierno es una deuda que tampoco se ve. Hace un rato me preguntaban por alguien, ¿para qué lo usan? Ahorita el mundo, yo leí un dato, que el mundo es raro el país que no debe. Está como la pirinola, ¿no? Todos ponen, todos deben, dale vuelta y todo el mundo debe. Los países desarrollados deben más del 100% de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos como el 200%. Pero ahí tienen recursos para pagar ellos. Y ahí se ve el asunto de la deuda, ¿no? ¿Por qué endeudarse los gobiernos? Dime. Yo creo que no lo siento un poco histórico esto, porque ha venido la transparencia, desde los 80 viene la transparencia, hay leyes que se perfeccionan, inclusive tenemos leyes de cómo en cuanto a la deuda. Ajá. Siento que el gobierno no es un buen administrador, está gastando más de lo que recauda. El parecido con la tarjeta de crédito, si te vas a pagar tu mínimo, pues no estás pagando nada, apenas estás abonando vía intereses, vía gastos financieros, pues. Realmente la deuda inclusive hasta se dispara en este caso. ¿Cómo es posible que en este periodo nada más se haya aumentado
todo de la historia. Entonces, son los más del 50% de la deuda se inventó con este tipo. Los más 40 y tantos por ciento. se da en este periodo, ¿no? En 5 años, cabrón. Se inicia con Gustavo Díaz Ordaz con 7.000 millones de dólares. Y ahí va con Echeverría, consigue los 7.000, luego le aumenta a 8.000, luego le aumenta a 10.000. En el 77 recibe Jolopo con 24.000 millones de dólares. Sigue con esta al 82, que sigue el gobierno de Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid llegamos a los 93.000 millones de dólares. Miguel de la Madrid entrega a Carlos Salinas de Gortari con más de 100.000 millones de dólares. Carlos Salinas de Gortari le entrega a Ernesto Zedillo Ponce de León, le entrega con 64.000 millones de dólares. Y así Zedillo le entrega a este Fox Quesada con 165. Y así vamos, ya con el gobierno de Felipe Calderón ya aumenta a 200.000 millones de dólares. Y este gobierno que ya está por terminar, aunque había Gildardo que ya todavía faltan unos meses, ese ya está se endeudó con 193.000, o sea, en 5 años, más del 40% de la deuda del país. Es increíble que hoy, datos de INEGI, son maquillados, ¿no? 437.363.80 y tantos millones de dólares. Y la deuda externa de este país. Aunque tú digas que se ha maquillado, es demasiado, güey. Es demasiado dinero. La iniciativa privada, yo supe un dato por ahí, es el sector privado debe hasta ahorita, obviamente dicen ellos que sin garantía, pero no se les olvide que siempre el extranjero pide garantía, y el que da la garantía se llama gobierno federal. Debe, según INEGI, 140.050 mil millones de dólares. Dicen ellos. ¿De qué año es ese dato? De 2017. Aquí está, y lo tengo. Mira, lo que voy yo es sin garantía. No, eso es una mentira. Y así dice Por eso INEGI. te estoy diciendo en qué página bajaste esa En información. INEGI, lo tengo, garantía. se llama Acuérdate que piratean. Banjico, SHCP y World Bank, Banco Mundial. Luego piratean a INEGI. No, mira, yo siento que el problema de la deuda, insisto, es un problema histórico para muchos países, aunque el maestro Bolívar no esté de acuerdo. Es histórico porque muchos países nacemos como Estado-nación sin tener la capacidad financiera. Benito Juárez, ¿te acuerdas? Sí, desde que nos... Cuando Guadalupe Victoria. Sí, con Guadalupe Victoria, como país independiente. Entonces, ya como países, iniciamos una vida independiente con una línea de crédito porque no teníamos la estructura de captar recursos, de implementar. Producir y vender cómo. De implementar, captar impuestos y todo para nuestros estados. Desde que nacemos como estados-naciones, nacemos con deuda. Es algo que estamos etiquetados con eso. Desde el nacimiento estamos etiquetados. Esto se ha ido modificando, hemos tenido periodos en nuestra vida independiente que se suspende el pago por razones porque sencillamente no tenemos para pagarlo. En otras veces hemos reconocido esos compromisos internacionales y hemos tratado de pagar. Pero lo importante de esto es que hay que conceptualizar en términos actuales lo que representa y lo que significa la deuda en estos momentos. Históricamente, cuando aparecemos como países independientes, bueno, era un recurso para funcionar como gobierno, requeríamos porque no teníamos otras fuentes de obtenerlo. Por eso habían esas líneas de financiamiento. Actualmente, como estados ya totalmente maduritos, vamos a llamarle, compactos, con cierto tiempo de vida y de consolidación, la deuda pública tenemos que verla en dos niveles, la externa y la interna. Curiosamente, cuando se hace teóricamente la clasificación de externa e interna,
Bueno, externa era vinculado con instancias internacionales, todo en dólar. Y la interna era todo en peso, supuestamente con instituciones financieras locales. Con todas estas reformas que han habido, muchos inversionistas extranjeros vienen, transforman sus dólares en peso y meten su dinero en pesos a deuda interna, ¿sí? Y ahorita son los extranjeros que controlan y dominan la deuda interna. Ya no, es más, esa clasificación de deuda externa y de deuda interna ya no debería de existir. Fíjate que la preocupación que tienen quienes realmente se preocupan por este país es que el gobierno tiene comprometido el 78% de los ingresos del gobierno por la deuda. La preocupación es, históricamente, como tú decías hace un rato, es que siempre han querido invadir a México los externos. Razones por los recursos, por lo que tú quieras. Es la preocupación. La deuda interna sí debe preocupar, porque le deben a los bancos internos, a la banca interna. Pero el externo es por eso que le ponen calificaciones de menos y le van bajando la calificación a la economía del país y al gobierno del país. ¿Por qué? Porque ya comprometer el 78% de los ingresos que percibe el gobierno, y eso de INEGI, y se me hace bastante bajo, es preocupante, pues, tú como nuevo gobierno que llegas, ¿con qué empiezas a maniobrar? Con un 22% que te queda de ingresos, cuando tienes que administrar y proveer de mucha infraestructura, mantenimiento de la existente y otros gastos más. Entonces, esa es la preocupación que hay en este momento, que se ve este gobierno comprometido, ya está comprometido de deuda el 78% con los ingresos. ¿Cuál es la reserva que hay en el Banco ¿Qué hace el que Central? viene? También lo mismo. Exacto, ¿qué vas a hacer? Es decir, por ejemplo, la deuda pública es muy importante acá porque de esta obstaculiza el crecimiento. Claro. Realmente con estos indicadores, no es porque yo diga que no es histórico, pero con estos indicadores, ¿para dónde va? No, pero eso de que el 70 y tantos % está comprometido, yo en lo personal no estaría de acuerdo con esa cifra. El PIB de México, de los ingresos del gobierno, del presupuesto, no el presupuesto. Bueno, el presupuesto, estamos hablando del presupuesto. Sí. El presupuesto, la deuda actualmente tiene... De los ingresos del gobierno. Los ingresos de gobierno pagamos medio billón. ¿De puros intereses? De puro interés. Eso es lo que está comprometido, pagar medio billón. Los acuerdos que hay para pagar. Sí. Y que eso es un pago alto porque medio billón de pesos significa más del presupuesto de educación, de CESOL, de salud, de las secretarías enfocado al aspecto social. Claro. Eso sí está complicado. Claro. ¿Sí? Sin embargo, yo siento que la deuda como tal en México anda como en el 50%. Acuérdense que el PIB mexicano es como 20 billones de pesos, que si lo pasamos a dólares, estamos hablando... ni lo pases. Sí, es una cantidad... Un billón de dólares medido en dólares. Pero si nosotros ponemos referencias con otros países en concepto de deuda, el país más endeudado, curiosamente, es Japón. Japón, la deuda pública, ¿sí? Representa el 246% de su PIB, ¿sí? Y le sigue Grecia. Acuérdense que el fenómeno de Grecia hace poco. La pregunta es, que yo pongo en la mesa es, ¿qué beneficios ha logrado este país con esa enorme deuda? ¿En qué vemos reflejado esa enorme deuda en este país? ¿En qué? Bueno, siguiendo el mismo razonamiento que tenemos acá discutiendo, creo que la deuda, bueno, se entiende que la deuda, ¿para qué se endeuda? Claro. Se endeuda para crecer, ¿no? Para poder destinarle recursos a la obra pública, bueno, a mucho, ¿no? La inversión para generar empleo. Pero ¿qué ocurre en el caso de México? Que hay una inadecuada o mala administración de esos recursos aplicados y no hay una competencia para recuperar esos impuestos.
de manera que aquí hay un desequilibrio total que nos lleva pues a que esta deuda vaya creciendo. ¿En qué se beneficia el país con esa deuda? ¿En qué beneficio? Bueno, el beneficio del maíz es sencillo. ¿Del maíz o del país? Del país. ¿De qué? Del maíz dijiste. De maíz. Del país. ¿Y qué dije? Estoy pensando. Oye, como estás de regreso de vacaciones, estás pensando esos elotes que te comió. Estábamos en la cosecha. Bueno, es que es sencillo. Cuando tus recursos que tienes no son suficientes para cubrir tu diversidad de acciones que tienes que hacer o de compromisos, una opción es la deuda. Sí, seguimos con esta pregunta el próximo corte, parece. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Bueno, qué bueno que ya regresamos, seguimos platicando y nos quedamos con una pregunta al aire, hablando acerca de qué beneficios ha logrado el país con esta enorme deuda externa e interna. ¿Qué beneficios te quedaste al fin, a la mitad, Gildardo? Tu análisis. Bueno, es que los beneficios, creo que más que hablar de beneficios, yo siento que hay que decir, bueno, ¿por qué la deuda? ¿Existe la deuda? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de deuda pública, el gobierno en funciones no le alcanza su bolsa de recursos, o sea, sus ingresos que capta por una diversidad de impuestos o por tener empresas productivas, o sea, no le alcanza la bolsa. Este le echó la culpa a esas dos empresas, a CFE y a Pemex. No le alcanza la bolsa y entonces pues tienen que complementar su presupuesto con deuda. Y la deuda no necesariamente es con un banco a nivel interno. El gobierno emite bonos de deuda que pone en la bolsa y vienen muchos capitales extranjeros. Compran el bono. Compran el bono y eso ha hecho para el caso de México que la deuda interna se incremente en mayor dimensión que la deuda externa. Entiendo esa parte. Ok, colocó este gobierno, que ya está de salida, 1.880 mil millones de dólares en el exterior. Alguien compró el bono y le dio 1.800, ya entró al país. ¿Para qué lo usas? ¿En qué lo vas a usar? Son dólares que trajiste. Sí. ¿Qué vas a comprar con esos 1.800 millones de dólares? ¿A quién? Afuera. ¿Qué necesitas de afuera para adentro? Es lo que yo no alcanzo a ver. Si tú quieres construir una carretera, ¿qué vas a comprar acá? Grava, quizás cemento, quizás varillas para los puentes, mano de obra para el trabajador, el contrato con la empresa constructora. Eso. Pero es que el gobierno no lo va a hacer directamente. Por eso. Son las empresas que lo pone a... Yo contrato tu empresa, que es nacional. Y vas a hacer no sé, una obra de licitación de la carretera, la autopista, pero no es el gobierno en sí el que lo va a ejecutar. No, ya lo sé. O sea, va a ser una empresa. Bueno, ok, ya lo sé, pero te contrato a ti que eres nacional. Yo te voy a pagar a ti en pesos mexicanos. No te voy a pagar en dólares. Supongamos que viene una extranjera. Bueno, a esa sí le voy a pagar en dólares. Para que me haga la carretera aquí, o la línea férrea, o no sé, el aeropuerto que están en lo que se iba haciendo por ahí. ¿Será que le pago yo a ellos? Pero aquí tú me vas a comprar en México, ¿qué vas a comprar? Sí, pero eso no... Es lo que yo no entiendo, el porqué del endeudamiento. Bueno, el porqué para que la gente que nos está viendo... Porque hay preguntas que nos hacemos todos. ¿Y para qué? ¿Y en qué me beneficio? Por ejemplo, probablemente lo entendamos nosotros, pero el que lo está viendo ya sobre este tema de la deuda, digo, explíquenme por qué, en qué lo aplican, qué me beneficio yo, en qué se beneficia el país, trayendo 1.000 y tantos millones de dólares para el país. Esa es la explicación que queremos en Aprendamos Economía. Primero, el gobierno cada año define una cantidad de recursos para gastar. Estoy de acuerdo. Para gastar, ¿sí? Y para gastar implica sus empresas productivas, implica obras de infraestructura, implica gastos corrientes, implica todo. Gasto social. Gasto social, todo. Ese es su presupuesto. Así es.
Y el gobierno tiene un ingreso que percibe en ese año, que es con todos los impuestos, ¿sí? Cuando esa bolsa de ingresos no coincide con lo que tengo programado para gastar, tengo dos opciones. Reduzco lo que tenía yo proyectado hacer, o mantengo lo que voy a hacer, pero me voy a endeudar. Y también tengo dos opciones para endeudarme. Lo hago internamente, emitiendo bonos de deuda interna, o lo hago externamente, emitiendo bonos de deuda externa en la bolsa de Japón, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier tipo de bolsa, ¿sí? Si salgo yo al exterior a emitir mi bonos de deuda, tengo que hacerlo en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar es el tipo de cambio. Es la moneda universal. Universal. Entonces, si emito 1,000 y tantos... 1.880 millones de dólares. Los voy a recibir, me los van a dar, ¿sí? Me los van a dar esos dólares, pero yo al aplicarlo aquí lo tengo que aplicar en pesos. Y voy a cubrir esas necesidades que en mi proyecto de obras presupuestales tenía yo ese faltante. ¿Y su propia inflación? Dicen que no. No, cuando... ¿Traes dólares de fuera? No. Todo lo que es deuda, lo que es crédito, no provoca inflación. Provoca inflación cuando es un incremento a los salarios. Eso sí provoca inflación. Una cadena. Está quitando que aumente el salario. No, es que eso es lo que dice. Te lo estoy diciendo sarcásticamente. En teoría económica eso es lo que te dicen. Cuando tratan el aumento de los salarios te dicen no te lo puedo aumentar porque si te aumento el salario va a generar una escala de inflación. Sí. Aunque traigan dinero de afuera o de adentro de crédito, ese no provoca inflación. Ese no crea inflación. No, es que la deuda pública no es para salario. Pero genera salario, genera obra, bueno, genera consumo, se agrega a la demanda. Ya dije agrega, es el concepto de demanda agregada, que tanto se anda, o sea, el rollo que presenta, si hay un incremento de ingresos, se incrementa la demanda agregada. Claro. Por eso ¿sí? No el aumento de los salarios. O sea, no es que el aumento de los salarios es parte de eso. No seas así. No, o sea, lo que se hace en las empresas, pues. O sea, las empresas, como decíamos en programas anteriores, lo que van a buscar por el lucro, ¿no? Claro. Pero no te van a contratar obra cara, pues. De la más barata que sea. Fíjate que lo que a mí no me molesta. ¿Me incomoda? Me incomoda que muchos colegas agarren el librito que diga, o sea, que dicen, si hay incremento de salarios, hay incremento de circulante y por lo tanto hay inflación. ¿Y qué no puede ver del otro lado? Sí, no, ¿por qué? Porque se incrementa la demanda, vas a comprar más. Ajá. Pero si te doy un crédito a ti. ¿Y eso no provoca inflación? Tú vas a usar ese crédito para comprar. Eso no provoca inflación. Es loco. Entonces, este argumento teórico que nos venden esos señores de allá del norte de Europa no es válido. O sea, ya como que ya ese cuento de espejitos. Se acabó. No. Tú le das ingreso a la persona, aumenta el consumo, aumenta la producción, aumenta el crecimiento. Y se aumenta el consumo, aumenta la oferta porque hay hay crecimiento en la economía y hay empleo. Eso es lo que no alcanzan a ver nuestras. Y si lo ven o se hacen tontos porque no les conviene. Si te alcanzas a ver que sea un aumento del ingreso de las personas en su salario, ¿qué provoca? Satisface al 100% su beneficio, maximiza su beneficio. Y si lo maximiza, está bien esta persona. Compra, consume, y al consumir provoca inversión, y la inversión provoca empleo, y la provoca producción, y se establece el ciclo de la economía. Pero además hay un dato que pesa, que todas las empresas no están produciendo al 100%. Están al 60%. Algunas, no llegan ni al 50%. Yo leí esa parte. Entonces, del 60%. Si hay más compra, pues pongo a activar mi capacidad productiva sin necesidad de nuevas inversiones. Claro. Andamos mal en ese sentido. No, déjate de esto, que si aumenta la deuda y también ves que aumenta el desempleo, ¿cómo te explica entonces eso? ¿Cómo se va a explicar? ¿Cómo tu razonamiento cuál fue?
aumenta la deuda. ¿Quién dijo eso? Casi, no. Lo reflexionas tú, sí. Y hablamos de desempleo. Claro, entonces ¿en qué gasta ese dinero? Por eso, no necesariamente vamos a generar empleos. La deuda pública se obstaculiza el crecimiento mismo. Sí, pero hay una cosa. Porque los gobiernos no administran, pues. Bueno. O sea, en esa medida, pues, ¿no? No administran los dineros. Sí, claro, o sea, él hablaba de un programa, y es cierto, este gobierno tiene para el año siguiente un presupuesto. ¿Dejó ahí? No lo ha dejado, pero va a dejar un presupuesto para el año siguiente. Por y eso. ahí establece lo que hemos analizado acá. Pero en este caso especial, bueno, es una transición de gobierno. De un gobierno a otro. Pero deja un presupuesto ahí. Pero ya deja. Sí, lo ya deja. cuánto va el ingreso, ya porque se autoriza, pues, ¿no? Me voy a la parte, bueno, ya me saliste de otras cosas, pero de esta que te platicaba era de que esa parte de endeudamiento generó empleos, eso que tú dices ahí, de los tantos y tantos millones de pesos. Ya vieron por qué es complicada la ciencia económica. 193 Está peor que una mata de chayote. Este tipo aumentó el 40% de lo que había, de lo que se veían ganan 300 y tanto, pero aumenta a 193 millones de dólares. Es la pregunta que hago yo. Tú contestas y dices, ¿generó empleo? Lo puede hacer indirectamente. Como decía Gildardo, bueno, contrato a una empresa que haga esa construcción y le pago. ¿En qué se vio esos 93 mil millones de dólares? Por ejemplo, una obra que tarda como 4 años en hacerse o 3 años en hacerse y que afectó un presupuesto del año anterior, se lo gastaron. Entonces, esa mala administración de los gobiernos origina esa parte. Yo no lo vería así. Yo creo que muchas cosas de deuda, que muchas cosas que se están financiando, hay obras de infraestructura. Sí. Las obras de infraestructura son fundamentales. Maestro, ¿puedo interrumpir? Tengo una pregunta del público que nos llamó ahorita. Dice ellos que por qué usamos el término, por qué la deuda pública es como una mata de chayote. ¿Qué explica usted, por favor, el término ese, maestro? Bueno, creo que lo que estaba diciendo el maestro Bolívar, para justificar una deuda pública, sea un empréstito interno o externo, dicen, bueno, vamos a hacer esto y nos vamos a endeudar con tal línea de crédito porque vamos a generar empleo, vamos a generar infraestructura, vamos a generar crecimiento económico. Pero resulta que cuando se aplica ese recurso, ni se genera empleo, ni se genera beneficio, ni se genera infraestructura. Agarra por otro lado. Y que hay que andar buscando. Y la mata de chayote, cuando sale la espiga, hay que buscarla porque es un enredo. Entonces, se diversifica, agarra para todos lados, menos para el origen de esa parte. Por eso es una analogía tabasqueña decir que parece una mata de chayote. No sé si quedó clara la pregunta que nos hizo el público con la mata de chayote. Pues espero que quede claro lo que Gildardo les ha comentado a ustedes sobre ese endeudamiento. Así es. Y lo hacemos por esas razones no hay nada claro de la deuda pública. No podemos decir, es que esos 1.880 millones que se acaban de introducir en octubre del 17 se usó para esto. Agarró para, no sé dónde está. No sé, o en términos generales, no sabemos pública, no sé. No sabemos contar. Bueno, regresando, platicando sobre el tema. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos economía. Estamos platicando aquí Gildardo Bolívar y un servidor acerca de la deuda pública. Muchachos, estamos en la recta final del programa y yo quiero arrancar con esta pregunta. ¿Es conveniente pagar lo que se debe, esa deuda pública externa e interna? Está muy difícil. Contestarla. Yo diría que sí es conveniente, o sea, beneficiar de alguna manera. De todas maneras estamos obligados. Es algo pues que no te puedes quedar. En periodos anteriores se hablaba de
vamos a renegociar la deuda, para hacerla lo más lejos que fuera. Pero no si creo, se paga, ¿y qué beneficia si se pagaran los 400 y tantos miles de millones de dólares? Obviamente, si ese recurso se ocuparan precisamente para lo que fue puesto, como son las obras, la infraestructura, las empresas esas del gobierno, creo que sí es rentable. ¿Beneficia de alguna manera? Pero, o sea, que si es favorable, claro que es favorable, pero no procede, pues. ¿Tú qué piensas? Mira, ese monto que es el 50% del PIB, nuestra deuda pública, externa e interna, no metiendo la deuda de los particulares, porque con la deuda, es más, llegamos al 100% del PIB, o sea, los particulares también deben, y eso tiene repercusiones en nuestra economía. Entonces, no debemos descuidar esa deuda, porque la deuda pública, normalmente cuando hablamos de deuda, nos enfocamos a la deuda del sector público, claro, y no tocamos la deuda privada. Y la deuda privada tiene repercusiones severas también para nuestra economía. Yo creo que la deuda, si se aplica bien, promueve el desarrollo. El origen de la deuda en el sentido estrictamente económico es para impulsar el desarrollo económico, para producir bienes y servicios, para generar infraestructura que realmente promuevan el desarrollo económico. Pero cuando la deuda nos endeudamos y la usamos para otros fines, o muchas veces, como sucedió, es que en México le apostamos, por ejemplo, López Portillo, cuando estaba el petróleo altísimo, empezó Pemex a endeudarse, a replantearse toda una infraestructura, y de pronto se viene el precio hacia abajo. ¿Y qué vamos? O sea, el planteamiento original fue válido, pero las repercusiones del comportamiento del precio del producto hizo que eso fuera un fracaso. La y otra nos pregunta quedara es, como una carga. ¿existen fondos y capacidad para pagar? Hasta el día de hoy sí. ¿Existe capacidad para pagar? Sí. ¿Fondos? Sí. No, es que no hay fondos. Todo lo O sea, que está en el Banco existe México, por ejemplo, la misma riqueza, el PIB anual, sale el recurso para ir pagando. La deuda no se paga en un solo pago, tiene diferentes plazos. Nosotros. No, tiene diferentes plazos. Lo que tú mencionabas, los 1,000 y tantos millones es a 30 años. Entonces se va Hay pagando, una ¿no? diversidad, Sí. muchas veces cuando se vence y no queremos Se supone pagar. que el siguiente Banjico va a tener en tal fecha se vence tanto. Sí. Por eso, si se vence una cantidad de principal de capital y no queremos pagar por algunas razones, no porque no tengamos reservas internacionales, lo renegociamos y lo reprogramamos. Y si no te acepto ya quiero mi lana. Es que tú te aceptas porque si no, no pagas. Pero además le conviene a las instituciones financieras que acreedoras renegociar porque siguen cobrando intereses, y entre más largo sea el periodo, pues ellos están tranquilamente como vampiros, como chupacabras, sacando exactamente intereses. Fíjate que tengo una pregunta del público con respecto a este tema, del por qué, si existen fondos para pagar, me dice, si hay una maquinita que fabrica dinero, ¿por qué no utilizar esa maquinita para seguir fabricando dinero para pagar? Me pregunto a algún joven de ahí que quiere saber sobre la deuda pública. ¿Yo la contesto? Sí, contéstala. Bueno, primero, si es deuda externa, normalmente, aunque sea externa e interna, tenemos que ver con tipo de cambio con dólar. Claro. Y si tú te pones a hacer billetitos no te van a servir, no va a funcionar para nada. Lo que necesitamos nosotros es obtener dólares, que el país atraiga dólares, porque los compromisos que vamos a hacer con el exterior es con dólar, no con peso mexicano. Claro. No, sería fabuloso que pagáramos con peso mexicano porque ponemos la maquinita y nos endeudamos. Yo quiero apoyar un poco lo que dice Gildardo sobre este tema, para aclarar un poco tu pregunta. Sí existe la maquinita
el que fabrica los billetes es el Banco de México o el Banjico, y puede fabricar todos los billetes que tú quieras. Nada más que esto provoca inflación y crea un conflicto terrible en la economía. Sí se puede fabricar, pero no contribuye para pagar la deuda pública externa. Si agarra el gobierno eso para pagar lo interno, crea un conflicto terrible en la economía, generando un desorden desequilibrado en el sistema monetario y en la banca y en la inflación sobre todo. ¿Por qué separaron al Banco de México de las manos del gobierno? Precisamente porque el gobierno echaba mano de esa maquinita de fabricar billetes y ahí se generó la crisis de 1970 para acá, que no ha parado esa crisis financiera. Y por eso es que se decidió que ese Banco de México fuera independiente, fuera autónomo, para que el gobierno no echara mano de la maquinita fabricadora de billetes. Sí, es aval del gobierno en las deudas externas, o es el asesor del gobierno en las deudas externas, pero hasta ahí. No se debe ni no debe hacerse uso de esa maquinita para fabricar billetes. Si lo hacen cuando los billetes se deterioran, porque tienen una serie, cuando van a fabricar un billete con otras características, cuando van a quitar de circulación cierto billete porque lo han pirateado. El famoso corto. O cuando lo han usado para dinero falso. Entonces el gobierno toma precauciones, retira de ahí ese billete y lo fabrica para conmemorar alguna fecha. O alguna fecha en particular, o algún personaje importante del país, es que lo use y retira, pero con ciertas reglas, con ciertas medidas, retira ese circulante y va sustituyendo poco a poco a través de los bancos de primer piso. Por eso no usamos la maquinita, joven, señorita. Seguimos con la plática, ya vamos en la recta final. Bueno, sí existen fondos, sí existen capacidades para pagar. Somos un país con muchísimos recursos naturales, que eso es lo que avala la deuda pública. Aunque digan que el petróleo hay poquito, es mentira. Hay más de 50,000, pues había un dato en la prensa, de pozos cerrados que están en cualquier momento abrirle la llave para producir. Que suba el precio. Que sube el precio. Pero la minería, que otro recurso natural que tenemos. Bueno, este territorio nuestro, un país muy rico y por eso le prestan dinero prestado al gobierno de este país y hasta la iniciativa privada debe dinero. Entonces yo veo por ahí que la deuda pública ha sido un instrumento un poco de estudio, un poco de análisis, de contrariedades, dirían por ahí los de oscuros y claroscuros, porque queremos buscarle, la pregunta es, queremos buscarle un beneficio de esta deuda tan grande que tenemos en este país, y Gildardo decía muy bien, ya nuestros hijos, nuestros nietos nacen con una etiquetita, creo que es 20,000 pesos por persona, y ahí está la deuda. Y la razón es el beneficio que no le hemos visto nosotros. Se requiere mucha infraestructura que no se ve, se requiere darle mantenimiento a la infraestructura que están actualmente en el país y sigue en deterioro. Yo creo que por ahí es donde se critica la deuda pública, no tanto porque no se endeudan los gobiernos por la iniciativa privada, sino el uso que se le da a este dinero. ¿En qué lo vemos nosotros? ¿En qué se beneficia a la sociedad? Y como no se dice, sino que se pide y no se da un uso, imagínense ustedes. Yo pienso que por ahí está la deuda pública. Vayamos cerrando la plática, sí. Bolívar. Yo pienso que si nos acostumbramos a vivir con inflación, yo creo que también debemos acostumbrarnos a vivir con la deuda. Yo creo que sí, por esto es válido el razonamiento. Con inflación, deflación, deuda. Es parte del proceso. Fíjate que el problema de la deuda es algo inerte a la economía de mercado, y es la presencia y predominio del capital financiero. Son los grandes centros financieros que exactamente controlan una cantidad de dinero que no tienen opción de meterlos a la producción de bienes y servicios y especulan de alguna manera a través de la deuda. La deuda de los estados aquí en México es preocupante. Claro. Ya representa casi $500 billion de pesos la totalidad. El caso de Tabasco son uno de los estados menos endeudados. La deuda de los municipios también es algo riesgo. Pero lo más preocupante, que los municipios se están endeudando por adelantado en base a la
participaciones que van a recibir, ¿sí? Y en ese sentido, ahí sí la posibilidad de hacer algo se les va disminuyendo esa opción porque sus recursos del futuro ya están comprometidos. Y eso sí es grave. Yo creo que el municipio tiene que visualizarse lo que está pasando en el municipio, muchos compromisos de laudos que tienen por ahí. Ese es un problemita ahí. Está por ahí. Yo creo que la parte más importante que se debe impulsar para que el desarrollo sea de abajo hacia arriba es el municipio. Y es el que más descuidado está. Porque esa trayectoria de llegar dinero al municipio es gobierno federal, gobierno del estado, y todo el mundo rasura. Y cuando llega al municipio, ese peso se llegó de 40 centavos. Entonces, y por esas razones que el municipio es más endeudado. Es el núcleo más importante de la sociedad y de la economía y es el más endeudado. Ahí está la razón de vida de la sociedad. Yo creo que al municipio se le tiene que atender. Creo que este gobierno que llega de nuevo debe volver a ver el municipio. No puede ver las cosas de arriba hacia abajo, sino ver qué está pasando abajo para que el desarrollo crezca de abajo hacia arriba. Y un Estado que se desarrolla y si se multiplica por los territorios de toda la República será desarrollada. Yo creo que llegamos hasta el final de nuestro programa. Les agradezco mucho a los que están en el máster, maestro Carlos, licenciada Claudia, Violeta, Samuel, bueno, y a ustedes que nos sintonizan, gracias por su presencia. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la Universidad del siglo XXI.